Muy buenas noches a todas y todas. Es un gusto poder saludarnos en nombre de la Universidad Evangélica de El Salvador. Reciban un cordial saludo de parte de la Escuela de Posgrados. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a través de este masterclass que se está desarrollando y es una serie de webinarios que se está desarrollando desde la Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica de El Salvador en compañía de expertos que están desarrollando temas de mucha relevancia que tiene que ver específicamente con el tema de negocios internacionales. Para ello, en esta oportunidad tenemos el agrado de estar desarrollando una serie de webinars muy importantes que tienen un aspecto muy importante y relevante. Dentro de ellos, pues, titulados Smart Trade, Innovación y Neuroredes para Negocios Internacionales. Y en esta segunda sesión de transformación digital, expansión, tendremos la oportunidad de contar con dos expertos que estarán desarrollando un tema relevante y específico que es importante que lo tomemos en consideración y a los cuales yo les invito a prestar muchísima atención. En primera instancia, la primera parte de este masterclass estará a cargo del maestro Eduardo Palucho, quien aparte de ser maestro, es también el coordinador de la maestría en gestión e innovación de negocios internacionales. Aparte, pues dentro de su background está que él es un economista con un MBA, con más de 20 años de experiencia en negocios internacionales, promoción de internacionalización empresarial con organismos multilaterales. También actualmente
ostenta el hecho de ser gerente regional de temas económicos en el proyecto de Mesoamérica. Esta noche y maestro Palucho. Y muchísimas gracias, maestro Guzmán. Es un gusto poder saludarle y también agradecer el espacio a la Escuela de Posgrados de la Universidad Evangélica de El Salvador. También quiero saludar a la colega Margarita Ortiz, maestra economista de amplia experiencia también, quien nos va a acompañar en este espacio que estaremos desarrollando de manera conjunta. Y al resto de los colegas que nos acompañan en esta sesión, pues agradecerles también por el tiempo, el interés de poder compartir. Permítanme entonces poder desarrollar brevemente una presentación en donde trataré de compartir con ustedes algunos elementos que están vinculados con esta transformación digital que nos lleva a poder pensar en cómo las empresas pueden internacionalizarse de mejor manera, haciendo más expeditos los diferentes procesos en los cuales deben incursionar. Voy a compartir entonces con ustedes brevemente mi pantalla para poder llevar, digamos, una conducción de esta temática. Solamente quisiera, si me pueden confirmar, si ya logran ustedes observar mi pantalla para poderla ampliar por completo. Se puede visualizar. Perfecto, muchísimas gracias. En este momento la amplío. Voy a cerrar en este momento acá mi cámara solamente para poder centrarme en la presentación. Bueno, déjenme decirles que esta sesión, la verdad, representa un reto, pero también una oportunidad para que podamos ir conociendo cómo la transformación digital nos permite poder pensar en esa expansión internacional que normalmente las empresas buscan de diferentes maneras. Ustedes seguramente estarán familiarizados con el tema de los tamaños de las empresas. Algunas son de carácter mediano, otras son más micro, otras son más grandes, etcétera, ¿no? Y todas ellas tienen un espacio dentro de la transformación digital y eso es lo que trataremos de ir desarrollando en las próximas láminas para que ustedes puedan observar cómo este proceso que nos lleva a un nuevo contexto denominado nueva era digital es un espacio propicio para que las empresas puedan seguir creciendo, encontrando nuevos retos, pero también nuevas oportunidades para su desarrollo como tal. Cuando uno piensa en nueva era digital, seguramente se viene a la mente muchos elementos que tenemos hoy en día, ¿no? El acceso a Internet de amplia velocidad, tenemos acceso a plataformas digitales de diferentes tipos, educativas, de juegos, de negocios, etcétera. Pero también tenemos otros espacios que han venido tomando relevancia, como es el tema de los espacios de las redes sociales también, que se han convertido en un instrumento para poder llegar, digamos, con mensajes claros a través de estos medios a la población, a nuestros consumidores. Cuando pensaba en el tema de la era digital, reflexionaba sobre cómo podríamos traducir, digamos, este término, ¿no? Y seguramente cada uno de nosotros tiene diferentes acercamientos en materia digital, pero quizás un elemento que no podemos dejar de lado es el hecho de que el poder entrar en en la era digital el día de ahora nos permitirá que el día de mañana tengamos nuevas oportunidades o mejores oportunidades en los objetivos que nosotros estamos trazándonos hoy en día. Inicio con estos elementos porque seguramente ustedes estarán pensando cómo esto lo llevo o lo materializo en el tema de la internacionalización de un emprendimiento, de una microempresa, de una empresa mediana, una empresa grande que quiere comerse el mundo, ya sea a través de nuevos mercados en la zona geográfica donde se encuentre o yendo hacia otros continentes donde también puede encontrar algunas oportunidades. Normalmente las empresas de forma tradicional han venido haciendo ejercicios de internacionalizar sus procesos de producción o sus procesos de venta a través de un proceso que seguramente ustedes lo asociarán con un proceso largo, con un proceso que es muy caro, con un proceso que al final no tenemos ciencia cierta sobre si esto será, digamos, favorable o no será favorable. En ese sentido, si ustedes se fijan, creo que alguien está utilizando la pantalla. Gracias.
Si ustedes se fijan, ahora en día lo que tenemos es que con la digitalización, con estos procesos de transformación, las empresas tienen acceso a nuevos modelos de negocio que pueden perfectamente considerar todos estos procesos de forma más expedita y poder tener resultados en tiempos más cortos. También las empresas normalmente las asociamos con éxito o transnacionalización a través de empresas más grandes, ¿no? Que tienen como más recursos, más infraestructura y pensamos que las empresas pequeñas no son parte de este proceso porque tienen como más carencias, más dificultades o a lo mejor les hace falta más infraestructura para poder llegar a los mercados internacionales nacionales. Déjenme decirles que hoy en día, con el tema de esta transformación digital, esta nueva era digital, ha cambiado ese contexto y ese panorama. Hoy en día, una empresa grande como una empresa pequeña o una empresa muy pequeña tienen las mismas posibilidades de poder incursionar en los mercados internacionales. Ya vamos a ver con algunos detalles, algunos ejemplos, para que ustedes puedan ir visualizando estos elementos. Y también otro punto que no quería dejar de mencionar en este contexto es el hecho de que hoy en día el tener que estar pendiente de las transformaciones o de los cambios nos obliga a tener que adaptarnos y nos obliga a tener que innovar. Es decir, que en la medida que tengamos empresas o procesos que sean flexibles, que puedan tener ese giro de timón y poder enrumbarse hacia nuevos destinos o a nuevos horizontes o a nuevas maneras de poder hacer lo que normalmente hacemos, nos dará un elemento agregado que nos permitirá llevar a ser, digamos, una empresa más competitiva y eso nos aumenta la posibilidad de poder tener, digamos, éxito en un proceso de internacionalización. En resumen, ustedes pueden ver que la internacionalización se puede hacer en menor tiempo y con un menor costo. Ustedes pueden ver que empresas pequeñas, grandes o medianas pueden tener igual oportunidad de incursionar en los mercados internacionales y la adaptabilidad y el tema de la innovación se vuelven una constante que las empresas deben de considerar cuando estamos en proceso de internacionalización de una empresa. Es decir, ir al mundo para poder ofrecer nuestros servicios o nuestros productos. Seguramente otro tema que ustedes estarán pensando es cómo podemos internacionalizar a una empresa. Hemos hablado de que el mercado está ahí disponible, que podemos tener nuevas opciones, nuevos clientes, nuevas formas de distribuir, etcétera, etcétera. Hoy en día tenemos la posibilidad de contar con nuevas herramientas que son más prácticas, más expeditas, son más cómodas, etcétera, etcétera. Quiere decir de que si nosotros hacemos un barrido sobre esta transformación digital, sobre esta nueva era digital, lo que vamos a encontrar son espacios que nos permiten hacer, digamos, de forma más efectiva y eficiente las labores que antes las teníamos que hacer de otra manera, es decir, de forma manual, más presencial, etcétera, etcétera. Vean ustedes 4 pasos que vamos a desarrollar en este punto donde cómo podemos internacionalizar. Normalmente las empresas tienen que investigar y conocer los mercados. Hoy en día hacemos inteligencia de mercados. ¿Y a qué nos referimos con inteligencia de mercados? Nos referimos al uso de esas plataformas que nos permiten poder acceder a data y esta data la podemos analizar y nos puede dar resultados. Y ustedes me dirán, pero son bases históricas, son cosas que ya acontecieron. Lo que necesito yo es saber hacia futuro. La capacidad que tienen hoy en día estos sistemas, estas plataformas, de poder analizar la información y decirme qué ha sucedido, pero qué puede suceder hacia adelante, también es factible. Quiere decir que las empresas normalmente pueden utilizar este tipo de consulta, este tipo de plataforma para poder aumentar sus ventas, para poder mejorar sus estrategias y un caso de este tipo de ejercicio lo vemos en esta empresa española, Inditex, la cual utiliza, digamos, el análisis a través de la inteligencia artificial de datos en más de 200 países, en 200 mercados, y con esta información le permite poder tener una mejor respuesta en el producto que ofrece, una mejor respuesta ante las preferencias locales en cada uno de los mercados y también una posibilidad de poder hacer ajustes en la estrategia comercial que esté utilizando, no de forma global, pero sí de forma específica en los mercados en donde necesite hacer estos pequeños ajustes. ¿Qué otro elemento también se requiere y que podemos utilizar a través de la inteligencia artificial? Es el tema del marketing digital. Como ustedes saben, hoy en día hay diferentes estrategias que se utilizan para poder mejorar el flujo y la visita de los potenciales usuarios o compradores de nuestro producto y pueden, digamos, utilizarse estrategias que maximicen
o perfeccionen, digamos, el posicionamiento de nuestra información en plataformas web para poder, digamos, llegar y acceder de mejor manera. Un ejemplo de ello es esta plataforma Shopify, por ejemplo, que le ayudó a una empresa francesa para poder incursionar en 29 países, y lo hizo en 2 años. Es decir, que mucho de su estrategia de posicionamiento internacional lo logró a través de una plataforma que está disponible y a la cual tiene acceso esta empresa y tienen acceso los consumidores potenciales. Vean ustedes lo importante de poder utilizar estas plataformas. La empresa no solamente llega a casi 30 países, sino que también obtiene un 45% de sus ingresos a través de este mecanismo de internacionalización. Hemos visto dos elementos. Uno, el tema de la inteligencia de mercados y el tema del marketing digital. Vamos a ver dos elementos adicionales que también son importantes. Y uno es el uso de los espacios que ya están disponibles, las plataformas que podemos encontrar en el contexto internacional. Ustedes seguramente han visto o han utilizado estas plataformas, como es el caso de Amazon, Alibaba, Mercado Libre, entre otras, ¿no? De las que ustedes puedan tener como referencia. Estos espacios obviamente permiten que las empresas puedan difundir sus servicios o sus productos sin tener que hacer, digamos, amplias inversiones en materia de logística, en materia de infraestructura, etcétera, ¿no? Porque lo que hacemos es subirnos en estas plataformas y bajo la figura de un pago podemos nosotros perfectamente llegar a muchísimos más destinos de forma más rápida. Aquí hay un ejemplo muy claro de una empresa que lo que hizo fue que nace y comienza a distribuir su producto, pero de manera virtual, es decir, a través de estos mercados disponibles, estas plataformas que fomentan el comercio internacional, y llega a más de 20 países sin tener una infraestructura física en donde estaban ellos ubicados para poder hacer la venta. En el 2023 ellos comienzan a poder establecer, digamos, infraestructura ya física, una tienda como tal, pero aún así, el 80% de las ventas que esta empresa genera se obtienen a través de canales digitales. Quiere decir de que nosotros hemos encontrado análisis de mercado, el tema de marketing, espacios donde se pueden hacer ventas, y todo esto son servicios que podemos utilizar y contratar no estando afuera. Pero también podemos hacer uso de plataformas o de servicios de gestión que ayuden al interno de la empresa. En este caso, ustedes habrán escuchado, por ejemplo, estos sistemas, el ERP, por ejemplo, o el CRM. El primero de ellos hace referencia a la programación, a la planificación de los recursos que tiene una empresa para poder gestionarla, y el CRM hace referencia a la relación que existe entre la empresa y los consumidores. En la medida que yo interactúo y conozco de mejor forma los recursos que tengo, me ayuda a poder tomar mejores decisiones de manera coordinada, más eficiente, de acuerdo a los mercados, entre otros ejemplos. Hay un caso que quisiera compartirles que tiene que ver con una empresa danesa, por ejemplo, que decidió concentrar en la nube toda la gestión que se hacía de venta. Y se hacía gestión de venta en más de 20 países, 24 para ser específico. Esto le permitió a la empresa reducir los tiempos de lanzamiento de nuevos productos en más de un 60%. Eso quiere decir que tenía la posibilidad la empresa, utilizando plataformas internacionales digitales, de llegar a nuevos mercados más rápido con más productos. Quiere decir que esto se vuelve, digamos, un espacio importante en la medida que me permite llegar a nuevos destinos con menores costos, y también me permite poder aumentar ventas, como ustedes pueden ver en el caso de esta empresa, que subió en un 43% en cuestión de un año. Quiero que le pongan atención al tema de los tiempos. No hemos dicho que se reducen costos, se reducen tiempos. Aquí ya hablamos de 2 años, hablamos de un año, y del eficiente que pueden ser estas herramientas. Pero ustedes estarán pensando también, ¿y qué pasa con la forma de hacer los negocios hoy en día? Claro, estamos teniendo una transición no solamente del uso de tecnología, sino que una transición en la forma en la que hacemos los negocios. Ahora utilizamos contratos inteligentes. ¿Y a qué nos referimos con contratos inteligentes? Pues básicamente es una programación, es una plataforma que me permite a mí poder automatizar los contratos y de esa manera darles ejecución a los contratos según lo que establecen cada uno de ellos. En la medida que se van estableciendo las condiciones,
yo voy ejecutando el contrato, pero lo hago de forma automatizada. Un ejemplo de este tipo de contratos inteligentes o espacios en donde los podemos utilizar es el tema del blockchain. Seguramente ustedes han escuchado hablar sobre esto y no es más que un encadenamiento de eventos que se van desarrollando y que están amarrados uno con otro y que garantizan la trazabilidad de la transacción que se está haciendo en materia de negocios internacionales. ¿Qué características tienen los contratos internacionales o los contratos inteligentes? Pues bueno, son autónomos porque no necesitan de mayor intervención más que de los dos los dos actores que intervienen en la compra o en la transacción. También hay que mencionar que son irreversibles, es decir, una acción hecha no se puede deshacer. También son precisos en función de que responden a lo que se ha establecido dentro del contrato, pero también son transparentes, es decir, los que tienen acceso a esta información conocen de principio a fin cuál ha sido el proceso que se ha seguido para ello. También hay que tener en consideración un elemento que es la aplicabilidad de estos contratos inteligentes. Y estos contratos inteligentes se pueden llevar a la práctica a través de cartas de crédito, gestión de suministros, la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Obviamente se necesita un marco para poder operar y ese marco para poder operar está, digamos, siendo cada vez más abordado en los diferentes espacios nacionales o regionales, ¿no? Y ustedes pueden ver que hay un reconocimiento de este tipo de contratos, pero que obviamente todavía hay retos por atender, es decir, cómo solucionamos una diferencia en la aplicación de este contrato, cómo podemos hacer para que estos contratos tengan, digamos, una operatividad no en uno, sino que en dos, en tres o más países. Hay algunos casos que se han ido impulsando a nivel internacional, solo los comento muy brevemente. Hay una naviera que comenzó a digitalizar los contratos para poder automatizar la operación logística. Hay otra empresa que lo que hizo fue concentrar información en una plataforma y pudo ofrecer servicios de trámites de comercio internacional. Hay otra empresa en Singapur, por ejemplo, que lo que ha hecho es dar el servicio a través de una plataforma de poder recolectar todas las facturas de comercio internacional que se van generando y al poder solventar los procesos, inmediatamente se le puede pagar al exportador. Quiere decir que facilita y hace más rápido, digamos, el tema de los pagos. Para ir cerrando, solamente quisiera comentar que la economía digital ha incidido fuertemente en el tema de los flujos de comercio. O ustedes me dirán, los flujos de comercio han incidido en la economía digital. Digamos que es en ambas vías la interacción que se pueda tener. Y esto, en la medida que lo conozcamos, podremos tomar de mejor manera las decisiones o las estrategias que debemos de ajustar para poder, digamos, llegar a feliz término en estos procesos de internacionalización. Un elemento que hay que señalar tiene que ver con la transformación del comercio. Ahora participan menos actores, ahora hay más comercio de servicios digitales. Ahora tenemos nuevos conceptos como micromultinacionales, en el sentido de que empresas pequeñas perfectamente pueden incursionar en el mundo internacional de los negocios. Y si vemos un estudio relacionado con los datos que encontró el Instituto McKinsey, por ejemplo, entre el 2005 y el 2023, los flujos de datos de transacciones de comercio se han multiplicado por 45. Ustedes pueden ver lo impactante que es el tema de las transacciones hoy en día, ¿no? Se han potenciado de acuerdo a las cifras que se mencionan. Los modelos de negocio cada vez son más digitales y son más pensados en una plataforma de concepto global. Es decir, hay empresas que nacen, como por ejemplo Zoom, por ejemplo Uber, entre otras, que obviamente cuando nacen no nacen pensando en el servicio en un mercado específico, sino que lo pueden escalar a diferentes espacios. Vean ustedes el banco BBVA. Ustedes seguramente lo conocen. Este banco ofrece servicios financieros a las empresas tecnológicas y lo hace a más de 17 países sin tener una tan sola oficina física. Todo lo hace de manera virtual y eso le ha permitido poder llegar a nuevos clientes y a nuevos mercados. Las criptomonedas y las fintechs, por ejemplo, ustedes seguramente lo han escuchado, son espacios que han venido a ayudar en facilitar el tema de los sistemas de pago. Muchas veces un problema que se tiene en las transacciones internacionales es el tema de los pagos, ¿no? En ese sentido, aquí hay un espacio que se ha venido, digamos, fortaleciendo y que ayuda a poder reducir los tiempos y los costos o los riesgos. Y hay un dato no menor
que tiene que ver con el tema de los activos, es decir, los activos reflejados en los datos o en las bases de datos que yo pueda tener. Me permite poder hacer análisis predictivos, perdón, la segmentación más precisa del segmento poblacional o del mercado en el que yo voy a incursionar o cómo debo de incursionar en él, la optimización de las diferentes operaciones globales que yo pueda tener en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en el caso de Estonia, ha trabajado en una iniciativa que se llama Data Embassy, por ejemplo, y esto no hace más que brindar de forma oportuna y con una garantía en cuanto a la protección de datos no estando en el país. Es decir, cualquier embajada de Estonia que esté ubicada en cualquier parte del mundo seguirá prestando los servicios que se pueden obtener, es como que si estuvieran físicamente en su país natal. Quiere decir que todos estos elementos, es decir, las herramientas para poder conocer el mercado, para hacer marketing, para poder tomar, digamos, mejores decisiones conociendo información que ha venido trascendiendo en los últimos años, nos llevan a pensar en cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Y eso me lleva a poder señalar de forma muy breve los siguientes elementos. Aquí es el caso de una empresa que brinda servicios globales que están vinculados a la identificación de forma anticipada de posibles fallos en instalaciones, en infraestructura, en equipo, por ejemplo. Y actualmente la empresa tiene 35 empleados, 3 años de funcionamiento y factura un poco más de $2 millones. ¿Qué es lo que busca? Busca expandirse, quiere ir al mercado internacional. ¿Cómo lo puede lograr? Seguramente ustedes estarán pensando, son muchos pasos, sí, pero todos estos pasos no es para que los memoricemos, sino que solamente para que ustedes tengan una idea de cómo es que se tendría que hacer inicialmente. Es decir, yo me preparo digitalmente para los procesos en los cuales deba de incurrir. Yo me preparo para la generación del ingreso al mercado como tal, cómo lo voy a hacer solo, lo voy a hacer acompañado, cuál es mi estrategia, cómo voy a expandirme una vez ya estando en el mercado, no lo voy a hacer de manera solo, lo voy a hacer con un socio, lo voy a hacer con financiamiento propio, lo voy a hacer con tecnología propia. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy definiendo en cada una de estas fases los elementos importantes, ahí ustedes pueden revisarlo con calma posteriormente, que les daremos llegar, digamos, esta información y también pueden ver ustedes que hay un proceso de consolidación en el mercado, pero también de optimizar esa participación en el mercado. Lo que quiero que ustedes observen es los tiempos. Les había mencionado 2 años, les había mencionado un año, y aquí les estoy diciendo nuevamente un tiempo de un año por lo menos. Si ustedes se fijan, 3 meses para la primera fase, 6 para la segunda, etcétera, etcétera. Son procesos que en algunos casos se desarrollan de manera simultánea y en otros quizás no, ¿verdad? Pero el tema es que en cuestión de un año yo puedo tener, digamos, un proceso de internacionalización para esta empresa. ¿Qué elementos son los que yo identifico, digamos, cuando hago estos procesos o esta hoja de ruta? Primero que yo voy a encontrar muchos espacios que a lo mejor son muy complejos y que me representan, digamos, una dificultad, el tema regulatorio, las normativas, entre otros elementos, ¿no? Pero también puedo encontrar algunos elementos positivos o no tan positivos, como adaptarme, digamos, a los temas culturales. La forma de hacer negocios acá no es la misma que en Sudáfrica, no es la misma que en China, etcétera, etcétera. Hay que tener en consideración estos elementos. La gestión de cobro, ya hacíamos referencia a cómo hay plataformas hoy en día para poder ayudarnos con el tema de los cobros. Pero, en resumen, cuando uno hace, digamos, esta simulación de un caso de una empresa queriendo incursionar en los mercados internacionales, debe de entender que dentro del listado de cosas que tiene que desarrollar, hay muchas que están vinculadas hoy en día con temas digitales. Por ejemplo, el modelo global, se recuerdan, hablábamos de que hoy en día se piensa en iniciativas o modelos de negocios que son cada vez más globalizados. Se habla también en la facilidad de poder escalar, es decir, que fácilmente yo traslade a Uber de Guatemala a El Salvador o de El Salvador hacia Venezuela con el funcionamiento tal cual como lo tendría yo en el país de origen. Hay modelos híbridos, sí, hay unos que combinan la virtualidad con la parte presencial y también funciona. Lo importante es poder hacer un buen uso de la tecnología y eso me permitirá alcanzar los objetivos que se buscan. La inteligencia de datos, ustedes vieron, el tener datos es importante, pero por el análisis que yo puedo hacer de ellos,
y lo predictivo que pueden ser de cara hacia el futuro. Y también hay otras estrategias que tienen que ver con el tema de cómo nos adaptamos, ya sea en precios, en gustos, en preferencias, y estos elementos al final abonan para que el proceso de internacionalización sea exitoso. ¿Cuánta información hemos brindado? Mucha, pero la podemos sintetizar en espacios como plataformas, inteligencia artificial o el uso del Big Data, por ejemplo. Si uno busca inteligencia de mercados, puede utilizar espacios que ya existen, como la Organización Mundial del Comercio, otros espacios como Trademap, que da información para consulta. Si queremos hacer análisis de Big Data, de información, también podemos hacer uso de otros espacios como Euromonitor, por ejemplo. Si queremos hacer uso de estos sistemas de relacionamiento con los clientes, podemos hacer uso de diferentes opciones, unas pagadas, otras medianamente gratuitas. Hay un poco de todo, ¿no? Un presupuesto como tal definirá la empresa de acuerdo al alcance que quiera hacer en función de la incursión en el tema tecnológico. Con esto quisiera señalar lo siguiente, y es que cuando mezclamos la tecnología y los negocios, lo más seguro es que vamos a generar innovación, un cambio, una transformación. Pero ojo, hay que ponerle atención a algunos elementos y es el hecho de que la geografía económica ha cambiado. Ya no podemos definir las fronteras bajo el esquema tradicional que conocemos, que tenemos que ir a una frontera física. Ahora las fronteras son de tipo digital, ¿no? Hasta dónde queremos llegar con el alcance de nuestro proyecto. La velocidad, la regulación y la sostenibilidad pueden representar procesos continuos que hacen desafíos hacia las empresas, pero al final toda la transformación que podamos incursionar o llevar hacia nuestras empresas nos va a generar obviamente resultados positivos que obviamente compensarán cualquier esfuerzo que estemos haciendo. Y finalmente las oportunidades son para todos, en el sentido de que si bien la tecnología tiene un costo, pero está fácilmente de acceder a través de una empresa pequeña, a través de una empresa mediana o de una empresa grande, como para poder pensar en cómo podemos llegar a los mercados que hemos seleccionado como punto de destino final. Con esto quisiera hacer, digamos, la pausa y el cierre en esta intervención que me corresponde, como para poder compartir rápidamente con ustedes estos elementos y obviamente estaremos abiertos a poder interactuar con ustedes si hay consultas o dudas al finalizar la intervención de la maestra Ortiz. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias, maestro Palucho, por la introducción. La verdad que muy relevante los temas destacados y efectivamente, ¿verdad? El tema del avance en la economía digital, en todo el tema de uso de la tecnología de la información es fundamental para hacer negocios, ¿verdad? Y entonces esto, como decíamos, trae un reto para que podamos incluir un marco regulatorio seguro que le dé la certeza jurídica necesaria tanto para el comercio que se hace interno con la legislación y la normativa que van desarrollando los países necesaria para implementar toda esta forma de hacer negocios, como también en la forma de hacer negocios de manera internacional, que es a través de los tratados de libre comercio y es lo que nos vamos a enfocar en esta parte complementaria, ¿verdad? Generalmente hemos escuchado hablar de los tratados de libre comercio como esa plataforma jurídica que nos permite comerciar bienes. Eso es lo que tradicionalmente en el tiempo hemos utilizado. Sin embargo, con esta nueva transformación y la economía digital, tenemos pues esta forma de hacer negocios, comercio electrónico, uso de banca digital, educación virtual, plataformas digitales. Entonces, toda esta normativa hay que también incorporarla dentro de los tratados de libre comercio para que pueda haber un intercambio seguro para hacer este tipo de comercio electrónico, comercio digital entre los países. ¿Y cómo es estas características en los negocios? Pues podemos destacar seis.
Uno es, ya lo mencionaba también el licenciado Palucho, utilizar Big Data para la toma de decisiones y que nos permite tener información certera en el momento para poder realizar esos negocios o ese acercamiento entre empresas, ¿verdad? Para poder lograr un negocio seguro. Tenemos también la conexión que puede haber entre empresas con proveedores, clientes, de una manera más rápida, sin intermediarios. Tiene que haber también un intercambio de datos seguro, estos contratos digitales, la forma en que se van a intercambiar la información, la ciberseguridad, asegurando siempre que se mantenga la rapidez y esa forma directa. También fomenta, ¿verdad?, los productos y servicios innovadores porque da esa plataforma toda la transformación y obviamente que sea globalizada. Esas transacciones sin fronteras físicas, que nos hacen más ágiles, ya sin papeles incluso también. Entonces, para respaldar esta forma de hacer negocios, es necesario que tengamos incorporados en los instrumentos legales eh, este tipo de ventajas, ¿verdad? Y como decíamos, bueno, nos da un tema de seguridad, de asegurar innovación e investigación, la cercanía, presencia mundial también, porque desde nuestra computadora podemos estar haciendo intercambios en todo el mundo. Ya veíamos las plataformas los ejemplos de plataformas desarrolladas que nos comentaba el licenciado Palucho, pero también, por ejemplo, puede haber esa interconexión y esa presencia mundial entre autoridades. También las autoridades, por ejemplo, aduaneras pueden tener interconexión con sus pares de diferentes países para poder llevar un monitoreo más certero de las operaciones comerciales. Entonces, también las instituciones reguladoras del comercio también toman ventaja y deben, incluso para no quedarse atrás y responder a las necesidades que dan los negocios, optar por esta también tipo de alternativas y forma de trabajar. Permite el trabajo remoto también. Ustedes han visto, pues todos experimentamos desde la pandemia cómo se aceleró esa posibilidad de trabajo remoto, pero eso también incluye que haya legislación para hacer un buen uso de ese trabajo remoto. Ya cuando hay empresas que trabajan de esa manera, pues tienen que asegurarle también a sus empleados, a todo su equipo que tienen la certeza y la seguridad legal de realizar este trabajo remoto que se está haciendo de acuerdo a las normas y estándares de condiciones laborales adecuadas. Todo ese tipo del quehacer que vemos en los negocios, pues también debe de estar regulado e incorporado en instrumentos legales como son los acuerdos comerciales, para aprovechar y que hayan estos impactos positivos que trae la transformación digital, realmente traigan un beneficio a todas las partes y no haya riesgos en las operaciones. Sobre todo es para dar esa certeza en el quehacer de los negocios, ya sea entre los operadores comerciales que estén ubicados en cualquier país, como también para los usuarios, porque todos ponemos datos en esas plataformas, ¿verdad? Todos llenamos nuestra información, ya sea bancaria, ya sea registro laboral, innovaciones a la hora de poder decir que vamos a poder vender un bien digital que hemos creado, ¿verdad? Entonces, estos impactos positivos como son el comercio digital, la innovación y la tecnología que se va promoviendo cada vez más y que vemos cómo va creciendo el comercio de servicios y a veces toma quizás más importancia y más crecimiento que el comercio de bienes, la forma tradicional que conocemos de hacer los negocios
es quizás más rápido, ¿verdad? Porque un servicio no se ve afectado, por ejemplo, si hay un cierre de carreteras o si hay un problema climático o incluso con este tema que ustedes han visto de las tarifas que estamos viendo con Estados Unidos, casi todas están orientadas al tema del comercio de los bienes. Muy poco es el tema que tiene que ver con comercio electrónico y quizás lo habrán oído que se han tomado medidas, por ejemplo, en el caso de los pequeños envíos que vienen de algunas plataformas que todos conocemos de origen asiático, que Estados Unidos les ha subido pues un poco el costo o las tarifas para internar esas encomiendas en Estados Unidos. Entonces, por eso se vuelve como más importante el poder cada vez irnos introduciendo a este tema de la transformación digital, de la forma de hacer negocios como una economía digital. Solo que hay que establecer esas normas comunes que nos permitan entre los países y entre las empresas poder realizarlas para que nos dé ese marco legal y esa certeza jurídica. También permite pues que las MIPYMES se vayan incorporando en el negocio. Entonces, por eso decimos que los tratados de libre comercio no se podían quedar atrás. Es necesario que vayan evolucionando también en la era digital y por eso hay nuevos capítulos que se están incorporando dentro de los acuerdos comerciales y que ustedes como interesados, como usuarios del negocio, de los negocios internacionales y sobre todo que les interese estudiar todo este tema, deben de conocer que hay nuevos capítulos como economía digital, comercio electrónico, protección de datos, donde se incorporan disciplinas sobre ciberseguridad, big data, inteligencia artificial. Toda esta temática debe de estar incorporada, comercio sin papeles también, como de una forma cooperativa y colaborativa, los países que firman un acuerdo comercial van a asegurar que el comercio de bienes, perdón, de servicios también tenga un nivel de protección segura. Por ejemplo, es de hasta asegurar, valga la redundancia, que haya acceso a Internet de forma segura, de forma adecuada en los países para que puedan comercializarse esos bienes digitales que se van creando y que los países ponen a disposición dentro de estas plataformas. Entonces, por eso ya hay acuerdos comerciales que los incorporan. No son todos, esto es como hemos hablado pues de un tiempo para acá, donde los estamos abarcando. Un ejemplo es el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá, que le conocemos en la jerga del comercio exterior. TEMEC tiene un capítulo de comercio digital. También otro acuerdo que es el CPTPP, que es una iniciativa que incluye una serie de países. Es el acuerdo más grande que hay a nivel mundial, solo que no tiene tanto como quizás envergadura de comercio porque Estados Unidos se retiró hace ya un par de años, quizás hace unos 6 años se retiró de esta iniciativa, pero es un acuerdo que ahí está y fue de los primeros acuerdos que incluyó el tema de ciberseguridad y del flujo de datos. También tenemos otro acuerdo ejemplo, que es el acuerdo de asociación Unión Europea y Japón, donde incluye la protección de datos como condición para poder comerciar dentro de el tema de servicios. Entonces ya los acuerdos comerciales van reconociendo y van creando ese andamiaje jurídico para que los países puedan asegurarle a sus empresas que se dedican, ya sean startups, ya sean incluso empresas que elaboran bienes, pero que usan plataformas digitales para poder vender sus productos,
tengan una protección y tengan un mecanismo para reclamar o dirimir una controversia comercial. Claro, hay desafíos, ¿verdad? Y esto se puede dar más entre los países que tenemos un nivel de desarrollo diferente. Está el tema de la brecha digital. También el contar con plan de actuaciones, es decir, que esté normado la forma en que actúan tanto las autoridades como también las empresas sujetas a ese tipo de comercio, asegurar ciberseguridad. El tema también de un desafío es esa desigualdad tecnológica y que haya una reconversión o reorientación laboral donde no haya un desplazamiento masivo de empleados, ¿verdad? Sobre todo en países como nosotros, que hay que hacer una transición, una formación y asegurar que las personas que tienen un trabajo tradicional donde no tienen acceso a estos medios digitales, puedan poco a poco encontrar un espacio y no verse desplazados, ¿verdad? Eso también indica que la currícula, la formación en los niveles básicos de educación y universitarios también deben de responder a estas necesidades, tanto las que demandan las empresas en este nuevo desafío de comercio electrónico, como también que puedan desarrollar por ellas mismas, los nuevos profesionales puedan desarrollar empresas, puedan crear tecnología e innovación y no solo quedarse como en usuarios o poder hacer como un intermediario en el servicio, sino que también dedicarse al tema de innovación. Entonces, por eso es bien importante, pues, de que también el marco legal, marco jurídico, poco a poco de los países se vaya modernizando y adaptando. En el caso de nosotros, ya en los nuevos acuerdos, en algunos estamos incorporando capítulos de economía digital. Estamos, por ejemplo, en un proceso de negociación ahorita con uno de los países asiáticos más grandes, donde hay un tema de discusión dentro de la negociación de economía digital, porque es fundamental que tengamos un marco jurídico que asegure a nuestras empresas también que tienen una forma adecuada para hacer los negocios. Así que, bueno, me quedaría yo en esta parte para poder también complementar algún tipo de pregunta adicional a la presentación del maestro Palucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Ortiz. La verdad es que es muy enriquecedor toda la información que nos comenta y podemos observar cómo existe esa coordinación entre las actividades que se hacen desde la parte empresarial y desde la parte pública, ¿no? En el sentido de que todos estos temas que pueden estar incidiendo favorablemente en el tema de los negocios también tienen que tener ese contexto jurídico y legal, ¿no? Y ahí tenemos estos instrumentos como los tratados o las negociaciones que obviamente permiten dar esa certeza jurídica para el desarrollo de cada uno de estos espacios. Dicho esto, quisiera entonces consultarles a la audiencia si tienen algún comentario, alguna consulta que quisieran compartir. De momento está habilitado el audio para poder intervenir. También ustedes pueden hacer uso del chat para poder hacer sus consultas o sus comentarios y con gusto le vamos dando lectura a lo que nos puedan compartir. Antes de poder cerrar esta sesión, quisiera comentarles que el próximo martes estaremos desarrollando nuestra tercera sesión vinculada a la innovación, oportunidades en la nueva economía global, en donde estaremos abordando diferentes temas vinculados al futuro de los negocios, el impacto de la globalización empresarial, las oportunidades en los mercados emergentes, entre otros, por lo que les invitamos para que puedan acompañarnos.
De mi parte, entonces, reiterarle el agradecimiento a la maestra Margarita Ortiz por el tiempo y el espacio que nos ha concedido para poder compartir con cada uno de nosotros la información tan relevante y agradecerles también al resto que nos han acompañado por el espacio e invitarlos a que nos puedan acompañar el próximo martes 27 a las 7 de la noche. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Muy buenas noches, un gusto. Hasta luego, feliz noche.